Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a la segunda cumbre de Sabia Infancia, esta vez dedicada a los primeros años de vida. Estoy feliz de poder conversar hoy día con una expositora muy querida que nos acompañó también en nuestra primera cumbre. Bienvenida, Cristina Tebar. Muchas gracias por contar conmigo otra vez, encantada de estar aquí. Muchas gracias a ti por participar de esta iniciativa preciosa que creamos todos juntos, juntas. Bueno, para los que no conozcan a Cristina, contarles que Cristina Tebar es licenciada en Ciencias Ambientales y mamá. Es creadora del blog Montessori en Casa y de la plataforma online Cursos Montessori en Casa. Es autora de los libros Montessori en Casa, El cambio empieza en tu familia, El huerto en casa al estilo Montessori y Con mis palabras. Entonces hoy día vamos a descubrir con Cristina de qué se trata justamente este enfoque Montessori y cómo acompañar a través de Montessori los 3 primeros años de vida. Entonces, Cristina, mi primera pregunta es, ¿cuáles son justamente los principios de la filosofía Montessori respecto a la primera infancia? Pues en Montessori se tiene muy en cuenta lo que es, para cualquier etapa, ¿no? Pero ahora en concreto para esta que estamos hablando, se tiene muy en cuenta lo que es el desarrollo, ¿no? El desarrollo natural del ser humano. Y en estos 3 primeros años, María Montessori se dio cuenta de que el objetivo, ¿no? del bebé es pasar pues, desde el nacimiento, en el que prácticamente depende casi al 100% de que una persona adulta o varias personas adultas atiendan a sus necesidades. De eso pasa, quizá no en los 3 primeros, pero sí en los 6 primeros años llega a ser prácticamente independiente en el sentido de que puede alimentarse con muy poca ayuda, puede desplazarse, puede comunicarse, ¿no? Adquiere independencia en muchos aspectos, ¿no? Entonces, lo que María Montessori se dio cuenta es que en esta etapa hay 2 cosas que son súper importantes. La primera es facilitar el movimiento, porque luego esto se ha demostrado mediante la neurociencia, para que se produzca ese desarrollo psicomotriz, ¿no? Pues lo que es de estar tumbaditos que no hacen nada a poder llegar a caminar, se produce el proceso de mielinización, ¿no? De lo que es todo el sistema nervioso. Y para que se produzca ese proceso tiene que haber movimiento, ¿no? Entonces es como un círculo, ¿no? Para que haya mielinización tiene que haber movimiento y para que haya movimiento tiene que haber mielinización. Entonces, por eso tenemos que favorecer que haya ese movimiento lo más libre posible en un entorno seguro. Y por otra parte, otra cosa que en Montessori es súper importante en todas las etapas es que el cerebro y la mano trabajan juntos. Entonces, en esta etapa obviamente es igual, ¿no? Cuando un bebé está haciendo algo con las manos, su cerebro está aprendiendo. Entonces, hay una frase de María Montessori que dice, no le des al cerebro más de lo que le darías a la mano. El desarrollo de las manos, ¿no? Nos va diciendo un poco por dónde va el desarrollo del cerebro. Van siempre en paralelo. Entonces, eso también es muy importante tenerlo en cuenta en esta etapa. Hay un concepto precioso que descubrimos gracias a ti, esta idea del embrión espiritual. ¿Nos puedes contar un poco de qué se trata este concepto, que justamente es una etapa, ¿cierto?, que va entre los 0 y los 3 años? ¿Qué características tiene? Sí, pues la verdad es que es un concepto muy bonito también, que me parece muy bonito a mí también, porque habla de que después de que se produce el desarrollo del embrión físico, por así decirlo, ¿no? Durante el embarazo, después del nacimiento sigue otro desarrollo embrionario, pero esta vez es un embrión espiritual. Lo que se produce es el desarrollo espiritual del ser humano. Y lo que nos viene a decir es que hay una vida psíquica, que hoy en día ya lo tenemos claro, pero en los tiempos de María Montessori mucha gente todavía pensaba que cuando nacía un bebé no tenía vida psíquica, ¿no? Que hasta que pasaban unos años realmente ahí no había nada, ¿no? Era un cerebro prácticamente vacío. Entonces, con este término, María Montessori quiso llamar la atención sobre esto, ¿no? Que un bebé al nacer ya tiene una vida psíquica y tiene un desarrollo espiritual que se tiene que producir sobre todo durante esos 3 primeros años de vida. Y si no se produce ese desarrollo a nivel espiritual en ese momento, que desde fuera no lo vemos, pero está ahí,
pues luego más adelante vamos a ver problemas en la conducta humana. De hecho, luego, bueno, María Montessori habló mucho de, ahora últimamente he estado leyendo un libro de ella que se llama Educación y Paz, y habla muchísimo de cómo influye el hecho de que este desarrollo en los 3 primeros años, este desarrollo espiritual no se produzca, cómo influye eso en todos los problemas que tenemos a nivel de humanidad, desde, pues eso, desde la guerra al hecho de sentirnos insatisfechos a pesar de todos nuestros logros aparentemente, ¿no? Entonces, es por eso María Montessori decía que la etapa de 0 a 3 años es crucial en el desarrollo, que normalmente se le da mucha importancia a los años universitarios, parece que esa es como la etapa súper importante con la que ya te lanzas a la vida, pero ella en aquel momento, cuando nadie le daba ninguna importancia a esos 3 primeros años de vida, ella dijo, atención, que esta etapa es crucial en el desarrollo del ser humano. ¿Y cómo podemos nosotros como padres, madres, cuidadores, justamente estimular, acompañar esa etapa de vida? Pues, bueno, un poco teniendo en cuenta lo que he comentado antes, ¿no? Del movimiento y tal, favorecer, pues eso, no, sí, favorecer, permitir, no obstaculizar, porque es lo que a veces hacemos, ¿no? El bebé nace como con un instinto, con un maestro interno, como se dice en Montessori, que le dice lo que tiene que ir haciendo en cada momento para desarrollarse, y lo que tenemos que hacer los adultos es no interferir, a ser posible, ¿no? Muchas veces lo hacemos con toda nuestra buena voluntad, pero lo que hacemos es obstaculizar ese desarrollo. Entonces, el tema del movimiento se ve muy claro, ¿no? Si tú a un bebé le permites que se mueva, que tenga espacio para moverse, que la ropa que lleva no sea incómoda, no le inhiba el movimiento, una vez que ella empieza a moverse por la casa, tú creas un entorno seguro en el que pueda estar explorando sin que tengas que estar constantemente diciéndole que no toque tal, que no se suba a tal sitio, pues todo eso permite que ese desarrollo se produzca de una forma natural. Si no, lo estamos obstaculizando, ¿no? Entonces, en ese sentido, el tema del movimiento se ve muy, muy claramente, ¿no? Por ejemplo, el tema de andar, no tenemos que enseñar a andar a los niños, ¿no? Aprenden a andar sin que hagamos nada. Simplemente lo que tenemos que hacer es no obstaculizarlo, ¿no? ¿De qué manera hacemos para no obstaculizarlo? Pues no ponerlos en aparatos para los que no están preparados, pues como los andadores o como estos que hay que se cuelgan de la puerta y que se quedan colgados como dando saltos, que pensamos, ¡jo, qué divertido!, ¿no? Pero ahí lo que estamos haciendo es ponerle en una posición para la que no está todavía preparado su cuerpo. Entonces, tenemos que dejar que se muevan al ritmo que marca su desarrollo. Cuando todavía no está preparado para andar, pues no le cogemos de las manos para forzar que ande, ¿no? Pues esperamos a que ese momento llegue y a ser posible que llegue por sí solo, ¿no? Que si tenemos, pues eso, un bebé, una bebé que está intentando ponerse de pie, estamos ahí para, pues, por si necesita ayuda, pero no estamos ayudando, no le ayudamos a ponerse de pie. Tiene que conseguirlo por sí mismo, por sí misma, ¿no? Eso es muy importante. Y luego con respecto al tema del cerebro y la mano, pues igual, ofrecer oportunidades de que exploren con sus manos, de que toquen, de que puedan, pues eso, coger cosas, olerlas, llevárselas a la boca, y esto al final va otra vez a lo que he dicho antes, ¿no? Que sea seguro, crear un entorno y ofrecer objetos que sean seguros. En esta etapa es súper importante eso, tener en cuenta la seguridad, pues para evitar atragantamientos o materiales que les puedan hacer daño en la piel. Entonces, el tema del movimiento y de explorar con las manos es súper importante. Y luego, por supuesto, la interacción humana para el desarrollo del lenguaje es lo que más se ve, lo más evidente, pero es un desarrollo social, ¿no? No vale esa idea que tenemos, o bueno, yo creo que ya la hemos superado un poco, pero hace unos años se decía que los niños tú los ponías a ver programas educativos y aprendían idiomas. Pues no, a esta edad no. A esta edad, enfrente de una pantalla no aprenden nada. Aprenden interactuando con otra persona, porque así es como ven el lenguaje, ven los gestos y así es como se produce el aprendizaje. Qué lindo lo que nos planteas, Cristina, porque en el fondo este concepto de no obstaculizar, justo ayer teníamos una conversación con otra expositora súper bonito, el tema de cómo poner límites. Entonces existe como una línea muy delgada entre permitir y resguardar también la seguridad, la integridad del niño, y eso es muy bello, también es delicado, me imagino,
Y seguramente muchos padres y madres les pasa ese ejemplo que me diste de la ropa. La verdad que nunca me había imaginado algo así, pero lo encontré muy bello, hasta que la misma ropa pueda como inhibir tu movimiento, inhibir tu expresión. Entonces son tantos los aspectos que tenemos que cuidar. Pero sí hay algo que la metodología propone Montessori bien concreta y ojalá nos pudieras dar luces sobre eso, la preparación del espacio, ¿cierto? El ambiente. ¿Cómo podemos nosotros preparar un lugar donde el niño o la niña pueda expresarse libremente y a la vez seguro, ¿cierto? Pues hay un ejercicio que propongo muchas veces, lo suelo proponer para, bueno, no solo para la etapa 0-3, sino hasta los 6 años, ¿no? Para crear el ambiente preparado, que es ponerte a la altura de tu bebé y recorrer la casa y ver con qué te encuentras, ¿no? Porque así te pones un poco a su altura, que normalmente desde nuestra altura a veces hay cosas que ni siquiera vemos, y así vas a detectar posibles peligros y posibles obstáculos. Entonces, eso te va a ayudar un montón a identificar qué cosas puedes cambiar en el espacio. A lo mejor una vez que te agaches, te das cuenta de que, oye, debajo del sofá, fíjate, ahí hay una cosa peligrosa y yo no la había visto, pero al ponerme a su altura la veo. O a lo mejor me doy cuenta de que, oye, fíjate, ese enchufe que yo desde mi altura no me había dado cuenta de que está súper visible y está peligroso, pues vamos a ponerle un protector de enchufe porque puede ser un peligro, ¿no? Entonces, pues eso, buscar obstáculos y peligros en la casa es el paso principal, el primer paso para crear un ambiente preparado. Y luego, pues eso, en esta etapa de 0 a 3 años, la verdad es que el ambiente preparado va evolucionando cada semana prácticamente o cada mes, porque van evolucionando muy rápido. Al principio simplemente tienes que preparar un espacio en el que puedan tumbarse y luego poco a poco pues ya voltearse o a lo mejor empezar a rectar, pero luego en el momento en que empiezan a gatear ya tienes que tener preparada toda la casa prácticamente porque van a querer explorarlo todo. En el momento en que ya se ponen de pie, pues ya llegan a una altura un poquito más arriba y también tienes que tener en cuenta todo eso. Una vez que ya se ponen de pie, lo siguiente van a querer escalar, van a querer subirse a todas partes, subirse a las sillas, subirse al sofá. Entonces, tienes que ir identificando estos obstáculos y estos peligros a medida que el bebé va creciendo, ¿no? Y luego, claro, depende, me cuesta un poco dar consejos específicos porque cada casa es diferente, pero, por ejemplo, hay algo que es muy típico de Montessori, que no es estrictamente necesario, no porque realmente se puede pasar sin ello, pero es el espejo, que seguramente mucha gente lo ha visto, ¿no? Que se pone un espejo en las habitaciones o en los ambientes Montessori de 0 a 3 años. Este espejo les ayuda a verse, ver su cuerpo reflejado cuando están acostados o acostadas, y eso les ayuda a ir teniendo un poco conciencia de su propio cuerpo, ¿no? Y más adelante se pone una barra que les ayuda a ponerse de pie. Entonces, normalmente en casa, si no ponemos la barra, pues ya se agarran a una mesita baja o al sofá o a lo que pillen, ¿no? Pero si podemos poner eso, la verdad es que les viene muy bien porque pasan un poco de estar en el suelo a poder agarrarse, ¿no? Desde la posición sentada, se ponen de pie y se ven en el espejo y ahí practican un montón, ¿no? Entonces, eso es un elemento de un espacio Montessori que muchas veces la gente cuando lo ve dice, jo, el espejo y la barra no entiendo muy bien, pues sirve para eso, ¿no? Y luego otra cosa que se suele hacer en Montessori, no es específica de Montessori, pero se suele hacer mucho, son los cestos de tesoros, que esto lo que nos permite es, lo que comentaba antes, de explorar con las manos y explorar objetos que nosotros ya hemos revisado y ya hemos visto que son seguros, ¿no? Esto está muy bien cuando ya se sientan, ¿no? Pero todavía no se mueven mucho por el espacio, porque una vez que empiezan a moverse ya el cesto no les interesa, ya tienen mucho más para explorar. Pero cuando están en un sitio y todavía no gatean mucho, pues podemos ir preparando cestos en los que metemos objetos que pueden ser cotidianos. O sea, podemos hacer, a mí me gustaba hacer cestos temáticos, por ejemplo, un día un cesto de la cocina, metía una cuchara de palo, otra cuchara metálica, lo de batir, la masa de los bizcochos, diferentes elementos de la cocina, a lo mejor un paño de la cocina, diferentes elementos que como todavía a lo mejor el bebé no ha estado mucho tiempo en la cocina porque no se ha movido mucho por la casa, pues le va a resultar súper interesante, súper novedoso. Y ya los hemos revisado, ya sabemos que no son peligrosos. Un truco para saber que no tienen peligro de atragantamiento es coger el cilindro del papel higiénico
porque ese tamaño es un poco, si es algo que pasa por ahí dentro, puede haber peligro de atragantamiento. Entonces tiene que ser algo que sea suficientemente grande para que no entre por ahí. Entonces ese truco viene muy bien. Y así pues podemos crear cestos con un montón de objetos, con objetos de la casa o con juguetes, juguetes que a lo mejor si están en un estante ¿no? o en un cesto ahí apartados no les hace caso, pero tú en un cesto le pones varios juguetes o varios elementos diferentes y los va a ir explorando uno y otro y eso les da muchísimo juego. Y la verdad es que eso en la etapa entre los 6, 9 meses, pues eso, la etapa está en la que están todavía sentados o sentadas y todavía no gatean, no se mueven mucho, eso es vamos, horas y horas de aprendizaje y de exploración. Qué linda actividad nos propones para poder jugar en el fondo con los niños. A lo mejor si nos pudieras sugerir un par más que puedan los padres y madres proponer a sus bebés. Pues algo que a mí me gusta mucho también es para cuando ya son un poquito más mayores, ya se quedan de pie, es empezar a llevarles a la cocina, empezar a que participen en la cocina. Esto se puede hacer de varias formas. Hay unas torres de aprendizaje que sirven para que se pongan de pie, estén a la altura de la encimera y no tengan peligro de caerse, pero la verdad es que son grandes. Hay opciones para hacerlas en casa, pero las que se compran pues son un poco caras. Entonces, no siempre es una opción y no siempre hay sitio en la cocina. Yo, por ejemplo, mi cocina era súper pequeñita y me costaba mucho meter ahí una torre. Entonces, yo lo que hacía era poner una mesa bajita y les ponía ahí las cosas a su altura y era más fácil. Entonces, al principio, ¿qué pueden hacer? Pues cosas tan sencillas como lavar la fruta o la verdura. Les ponemos un barreñito y les ponemos 2 patatas con un cepillito y que vayan cepillando las patatas. Algo tan sencillo como eso y eso les supone un disfrute y una sensación de que están participando en preparar la comida para la familia, que luego es lo que se acaba convirtiendo en el área de vida práctica, que es súper importante hasta los 6 años y que les da un montón de aprendizajes. Y todo empieza por aquí, desde que se quedan ya de pie, con seguridad, y tienen sus 2 manos libres, esas manos las quieren utilizar. Entonces, la cocina es un lugar ideal para que empiecen a utilizar esas manos. Y luego también en la casa, pues las típicas tareas que hacemos en casa, de cuando se cae, cuando se derrama el agua, pues la limpio. Pues les enseñamos cómo limpiarla, les enseñamos dónde pueden coger un trapito para limpiar ese agua que se ha caído. Y eso pues empezamos desde lo más sencillito, que puede ser secar el agua con un trapito. Poco a poco, a medida que vayan creciendo y vayan cogiendo más habilidades, pues ya vamos aumentando la dificultad, ¿no? Ya pueden empezar a barrer con un cepillito. En la cocina ya pasarán de cepillar las patatas, pueden pasar a lo mejor a cortar algo blandito como el plátano, por ejemplo, que lo pueden cortar con un cuchillo de estos de untar que no tienen peligro. Vamos un poquito ya aumentando la dificultad. Si les observamos, vamos a ver para qué están preparados. Normalmente están preparados para más de lo que pensamos, pero no siempre les dejamos. Me encantó el ejemplo que diste sobre la cocina, sobre todo pensando que todavía hay muchos padres y madres que están como temerosos de poder permitir que los hijos entren a espacios donde podrían potencialmente haber objetos peligrosos, ¿cierto? Pero siempre reflexiono, tú sabes, yo trabajo mucho con la alimentación consciente, etcétera, y usualmente el gusto por la cocina es algo que se desarrolla desde temprana edad, o el gusto por los alimentos frescos, etcétera. Entonces, cuando excluimos a los niños de estos espacios, ¿cierto? O de las actividades cotidianas, ¿qué en el fondo es lo que podría ocurrir? ¿Cuáles son las consecuencias de eso? ¿La metodología Montessori desarrolla algo en esa línea? La verdad es que sí, que en Montessori se da por hecho que los niños y las niñas participan desde pequeños. De hecho, María Montessori no entró mucho en el entorno familiar, ella habló siempre más de lo que es la escuela, pero en la escuela realmente en las casas de niños, la casa de Bambini, que ella creó, lo que hacían era principalmente eso, tareas cotidianas y preparaban a lo mejor algo de comer y lo compartían, ¿no? O cuando algo se ensuciaba lo limpiaban y les parecía totalmente normal. A lo mejor en aquella época no estaban tan preocupados con la seguridad como lo estamos ahora, pero ahora creo que tenemos más herramientas aún para poder hacer esas cosas con seguridad, porque antes realmente
tuvieron que diseñar un montón de herramientas y de utensilios del tamaño de los niños porque no había. Y ahora mismo es muy fácil encontrar, pues eso, utensilios de cocina de tamaño pequeñito, incluso guantes, guantes para el horno, delantales pequeñitos. Hay un montón de utensilios. Y luego para cortar, que es lo que normalmente suele dar miedo de la cocina, bueno, el tema de cortar y el tema del fuego. Es verdad que el tema del fuego yo es una cosa que la dejo para cuando son ya más mayores. Al principio siempre es, vale, si hay que hacer algo, pues tú participas en la parte de preparar y luego el tema de fuego lo hacemos los mayores, ¿no? Y el tema de cortar, hay ya un montón, hay una variedad muy grande de utensilios para cortar sin peligro. Hay estos cortadores, no sé, aquí en España es que se han hecho muy populares, no sé si allí también los tenéis, pero estos cortadores ondulados para la verdura, Sí. que se corta así, ¿no? Se coge con las dos manos, entonces desde que son muy pequeñitos ya pueden hacerlo porque hacen fuerza con las dos manos y empiezan cortando, pues eso, el plátano o un queso blandito o una patata cocida, algo blandito, y luego poco a poco van partiendo cosas un poquito más duras. Pues empiezan por ahí, luego pasan a un cuchillito de estos que no esté afilado, y poco a poco van aumentando la dificultad. Y de esa manera, cuando llega el momento de que utilicen un cuchillo afilado, tienen tanta práctica que es mucho más seguro que si están toda su infancia sin entrar en la cocina y luego de repente con 8 o con 10 años decimos, venga, cariño, te voy a enseñar a usar un cuchillo y empezamos directamente con el cuchillo afilado. Eso es lo peligroso. Entonces, eso es importante cambiar un poco el chip porque a veces por ahorrarles el peligro cuando son más pequeños, luego tienen más riesgo cuando son más mayores. De todas maneras. Cristina, ¿cuáles son las consultas, las dudas que más te hacen los padres que están iniciándose en este camino Montessori? Pues una que me hacen bastante, pero creo que por lo que me has dicho, creo que lo habéis comentado en otra charla, es el tema de los límites, el tema de ¿y cómo se equilibra el tema de la libertad y los límites? Eso es algo que preocupa un montón, el tema de cómo poner límites sin, o sea, desde la perspectiva Montessori, que es de respeto hacia los niños y tal, cómo poner los límites sin quitarles su libertad, ¿no? Y bueno, pues eso, no quiero entrar mucho en detalles, ya lo habéis comentado, pero bueno, básicamente consiste en que al principio, sobre todo en esta etapa de 0 a 3 años, obviamente es la persona adulta la que tiene que poner los límites porque el bebé, el niño pequeño, todavía no es capaz de poner límites. Pero ¿qué es importante? Que esos límites les expliquemos de dónde salen, les expliquemos el motivo. Pues mira, no nos subimos en un sitio elevado para asomarnos a la ventana porque nos podemos caer. Hay que explicar siempre el motivo de un límite. Y los límites tienen que ser iguales para toda la familia. Eso también es importante. Que vean que no es, para ti hay un límite, pero para mí no. Eso es importante también. Y esa es una de las preguntas que más me hacen. Y luego, para esta etapa en concreto, las familias que tienen peques de 0 a 3 años, sobre todo alrededor de los 2 años, me preguntan mucho cómo gestionar las rabietas, los berrinches, como lo queramos llamar, ¿no? Y ahí, pues eso, yo siempre explico que no hay una receta mágica, porque además cada ser humano es diferente. Si tú con personas adultas, no a todas las personas las tratas igual. Cuando una persona, a lo mejor tu amiga cuando tiene un mal día y tiene un berrinche, porque las personas adultas también tenemos berrinches, la tratas de una forma, y si en vez de a tu amiga le pasa a tu primo, le tratas de otra forma porque son personas diferentes. Pues con los peques es igual. No hay una fórmula mágica que sirva absolutamente en cualquier situación o para cualquier niño o niña, pero sí que hay ciertas cosas como, por ejemplo, pues lo primero, respirar profundo, entender que si están teniendo esa rabieta, ese berrinche, no es por fastidiarnos, no es por ponernos a prueba, no es por salirse con la suya, no es agradable. Nos tenemos que poner un poco en su lugar y pensar que no es agradable, que normalmente si les pasa eso es porque han llegado a un momento de frustración o de enfado o de sobreestimulación que ya no pueden manejar y no saben expresarlo de otra forma, entonces lo expresan de esta forma, lo expresan llorando o tirándose al suelo o dando patadas o tirando cosas. Entonces hay que hacer dos cosas. Lo primero, hacerles ver que entendemos cómo se sienten, que tiene valor, o sea, validar la emoción que tienen y ponerle nombre para que vayan reconociéndola, ¿no? Pues, por ejemplo, decir, mira, cariño, veo que estás muy enfadada.
lo entiendo y a mí también me pasa, estar enfadada no está mal. Lo que sí tenemos que intentar es, cuando estamos enfadadas, vamos a ver de qué manera lo podemos resolver y de qué manera lo podemos expresar sin hacer daño a los demás y sin hacernos daño a nosotros mismos, ¿no? Entonces, eso puede parecer que es como muy complejo para un peque de 2 años, pero el mensaje va llegando. Si cada vez que tienen una situación como esta les explicamos esto, van viendo, van entendiendo, vale, cuando me pasa esto, cuando yo siento esto, esto tiene un nombre que se llama enfado o que se llama frustración o que se llama lo que sea, ¿no? Suelen ser estas emociones. ¿Y qué puedo hacer? Porque ya me doy cuenta de que cada vez que me pasa, reacciono igual. Vale, pues voy a hacer lo que me está diciendo mamá o papá. Voy a intentar, en vez de ponerme a gritar o a tirarme al suelo o tirar cosas para que se rompan, voy a intentar respirar profundo o voy a pedirle a papá o a mamá que me den un abrazo o voy a dar saltos para soltar la energía. Van buscando, van entendiéndose y van buscando sus propias maneras de dar salida a esa emoción de una forma más apropiada, ¿no? Entonces, no es una cosa que funcione de un día para otro, porque eso siempre lo aviso, ¿no? Porque la gente es como, vale, dame el remedio para que la próxima situación en la que tengamos una rabieta la pueda solucionar. No es que vayas a evitarlas ni las vayas a solucionar súper fácil, pero sí que van a ser un aprendizaje, tanto para ti como para tu peque. Entonces, yo creo que el truco está en verlas como oportunidades, no pensar, bueno, estoy en la etapa de los berrinches, ya pasará, vale, ya pasará, pero si mientras dura esa etapa sirve como aprendizaje y sirve como práctica para que tu hijo o tu hija pueda ir conociéndose y entendiendo sus emociones y aprendiendo a gestionarlas, pues obviamente eso que se lleva, ¿no? para el resto de su vida. Qué bello en ese sentido que, bueno, lo que tú nos cuentas, ¿cierto? Y el enfoque de esta metodología cubre tantos aspectos de la vida de los niños, ¿cierto? Desde el contexto, el espacio en el que se desarrollan, la gestión de sus emociones, ¿cierto? Bueno, y todos los otros temas bellos que nos has comentado. Entonces, pensando un poco en los padres y madres que a lo mejor nunca habían escuchado la metodología Montessori y quieren iniciarse, ¿cierto? En esta forma de acompañar a sus hijos, ¿qué les recomendarías? ¿Por dónde podrían comenzar? Para que no se agobien, ¿cierto? Y quieran partir con algo quizás más pequeño. Sí, pues pensando precisamente en esto, porque era algo que al principio, cuando empecé a escribir el blog, mucha gente me lo decía. Me decían, es que no sé por dónde empezar, es que empiezo a leer sobre Montessori y empiezo a leer tu blog, que tienes un montón de artículos sobre muchos temas, porque es lo que comentas, ¿no? Montessori abarca prácticamente todo, ¿no? Sí. Entonces, a veces no sabes por dónde empezar. Entonces, hace tiempo decidí hacer un cursito pequeñito de introducción, un mini curso, que lo ofrezco gratis en mi página, solamente tienen que suscribirse para recibirlo, el acceso, y es un curso que se titula Filosofía Montessori para familias, y ahí he metido pues lo que es la esencia, los básicos de los principios Montessori, pues eso, para entender un poco en qué se basan y cómo se aplican en la vida real, ¿no? Porque yo siempre recomiendo, si quieres saber sobre Montessori, lo ideal es leer a María Montessori. ¿Qué pasa? Que al principio, así de primeras, María Montessori puede parecer un poco densa la lectura, ¿no? Porque ella realmente no escribió para familias, ella escribió para profesionales, ¿no? Y además lo escribió en un lenguaje pues, de hace 100 años. Entonces, hoy en día, además, queremos como que esté todo muy aplicado a la práctica y como muy predigerido, ¿no? Entonces yo he intentado predigerir un poco, ¿no? Y poner muy organizadas las ideas de María Montessori de una forma que, pues eso, con este mini curso tengas ya una idea general de lo que es Montessori y ya digas, vale, con esto ya tengo un punto de partida, pues ahora ya veo si quiero profundizar, si quiero ver un poco en cada etapa, cómo se traduce esto en cada etapa, ¿no? Pero tienes un poco una idea general, pues eso, pues de cómo es lo de educar sin premios ni castigos, de qué manera se gestionan los conflictos, de qué manera, pues eso, lo que he comentado, ¿no? Del movimiento, de los límites y la libertad, todos estos temas que suenan un poco, sí, en Montessori se hace tal, se hace cual, pues aquí lo tienes un poco más claro y sabes un poco por dónde empezar. Maravilloso, entonces ahí la invitación hecha para que puedan
mirar el sitio de Cristina y todo el material lindo que tienes disponible para las familias. También tienes un montón de prácticas, herramientas, ¿cierto? ¿Con qué otro tipo de contenido y material pueden encontrarse las familias en Montessori en casa? Pues bueno, aparte de eso, aparte de todos los posts del blog, que pues llevo ya 7 años escribiendo, o sea que hay muchísima cantidad de información ahí para leer gratis. Luego también tengo varios cursos que ya pues en función de las necesidades de cada familia o de la edad de sus peques, pues pueden ir profundizando un poco en cada etapa, ¿no? Tengo uno específico de 0 a 3 años, en el que hablamos pues eso, de todo el desarrollo psicomotriz. Luego hablamos de actividades y materiales que pueden acompañar ese desarrollo en cada etapa, ¿no? Luego ya tengo otro de 3 a 6 años que está enfocado sobre todo en vida práctica, porque está enfocado en cómo aplicar la vida práctica en casa para la etapa de 3 a 6 años. Y luego tengo otro de 6 a 12 años. Y bueno, hay uno que es un poco general para la etapa 0-6, que es de ambiente preparado, que es lo que comentaba antes, ¿no? Pues esta idea de crear un ambiente en casa en el que se sientan que sientan que el hogar está hecho también a su medida, ¿no? Y que pueden participar y que son tenidos en cuenta y que pueden desenvolverse lo más independientemente posible. Entonces, esa es una parte súper importante de aplicar Montessori en casa, ¿no? El crear un ambiente preparado, y por eso me parecía importante tener un curso específico sobre eso. Y luego, bueno, pues eso, los libros que has comentado, que también son otro recurso para aprender. Y luego, pues eso, en Instagram siempre ando compartiendo cosas. La verdad es que siempre ando compartiendo por diferentes medios, o sea, que quien quiera aprender, que no sea por falta de recursos. Sí, sí, totalmente. Bueno, ahí tenemos un montón entonces de referencias, contenidos, etcétera, para poder visitar. Cristina, hay otro concepto bello que también nos compartiste, esta idea de poder establecer relaciones horizontales con los hijos. Y sobre todo cuando son tan pequeñitos, a lo mejor es algo que no parece como intuitivo, ¿cierto? O no nos imaginamos cómo poder llevarlo a la práctica, sobre todo cuando son bebés, ¿cierto? Que ni siquiera han cumplido un año. ¿Qué significa tener una relación horizontal con un bebé y cómo implementarla? Pues básicamente es tener un respeto absoluto por ese ser humano que está enfrente tuya, ¿no? No tener esa idea preconcebida de como es más pequeño, como tiene un tamaño más pequeño o tiene ha tenido una vida más corta que yo, tiene menos experiencia, entonces merece menos respeto que yo, ¿no? No, tenemos que tener en cuenta que es un ser humano que simplemente, pues eso, tiene menos experiencia, acaba de llegar al mundo, pero no por eso tenemos que pensar que sabemos más o que sabemos lo que le conviene o que tenemos derecho a decidir, ¿no? sobre su persona, ¿no? Porque muchas veces son, sobre todo en el caso de nuestros hijos e hijas, ¿no? En el ambiente educativo, ¿no? Con los alumnos y alumnas pasa un poco parecido, pero no es tan brutal como con los hijos, ¿no? Que son un espejo, o sea, te enseñan a ti mucho más, infinitamente más de lo que tú les puedes enseñar a ellos, yo creo, porque al final es lo que comentaba al principio. El ser humano viene con una equipación, ¿no? interna para aprender sobre el mundo que le rodea y para adaptarse al mundo que le rodea. Realmente, como adultos, no tenemos que hacer mucho por enseñarles, ¿no? Sí que tenemos que estar ahí para acompañar, para facilitar que puedan aprender a través de interacciones con el entorno, pero nuestra misión no es enseñarles, no es llenarles el cerebro de contenido, ¿no? Eso lo van adquiriendo. En cambio, ellos sí que nos enseñan a nosotros, ¿no? Porque nos hacen ver cosas que a lo mejor no sabíamos. Yo los veo como un espejo. Muchas veces cuando tienes un conflicto con tu hijo o con tu hija y dices, uff, ¿por qué en esta situación he saltado de esta manera? ¿Por qué esto me ha removido tanto? Ahí busca, a ver, ahí busca qué es lo que ha reflejado de ti, porque hay algo que tienes que trabajar, algo que a lo mejor llevas dentro desde tu infancia y está saliendo ahora. Y para mí es una oportunidad brutal de aprender. Entonces, cuando tienes esta idea de que no vienen al mundo indefensos y que tú tienes que hacerles todo y que, pues eso, esa sensación que tenemos de indefensión, que es verdad que cuando nace un bebé, pues obviamente necesita un montón de atención,
pero enseguida va siendo capaz de hacer muchas cosas si se lo permitimos, ¿no? Entonces, para mí eso, esto de la horizontalidad para mí es el bajarnos de ese pedestal en el que a veces estamos, las personas adultas, el que nos sentimos que estamos por encima y pensar, vale, estoy enfrente de un ser humano que acaba de llegar al mundo, pero que dentro, o sea, ese embrión espiritual del que hablábamos antes, o sea, tiene todo un mundo ya espiritual dentro de su psique. Entonces eso nos hace un poco tener un baño de humildad, ¿no? Bajarnos un poco y decir, vale, atención, que aquí no soy yo quien más sabe, que estoy delante de otro ser humano que a lo mejor me puede enseñar mucho más de lo que yo le puedo enseñar. En las tradiciones ancestrales, sobre todo, o visiones energéticas, ¿cierto? O medicinas energéticas, etcétera, se habla un poco de finalmente comunicarse e interactuar con un alma. Se le denomina así, pero en el fondo cuando uno lo piensa de esa manera, tal como tú lo estás diciendo, no nos queda más alternativa que reconocernos como en igualdad de condiciones con ese ser humano, con esa alma que se presenta frente a nosotros, que en algunas tradiciones podría tener hasta quizás cuantas más vidas que nosotros, ¿cierto? Exacto. Así que muy, muy bonito. Cristina, no sé si querrás, para poder ir cerrando, compartir algún mensaje final o quizás alguna idea que se te haya quedado por ahí en el tintero. Pues quería leeros una cita que la marqué, porque como sabía que me ibas a preguntar por el embrión espiritual, le cogí una cita de María Montessori porque digo así para también tenerla ella un poco presente. Y bueno, es un poco lo que he comentado, pero en sus palabras. Es de este libro, Educación y Paz, ¿vale? Que es súper recomendable. Es muy, no es para aprender sobre el método Montessori, es como más filosófico, pero de verdad súper recomendable, muy, muy bonito y muy, muy intenso. Dice, no se debe considerar al niño como una criatura débil e indefensa que lo único que necesita es que lo protejan y lo ayuden, sino como un embrión espiritual con una vida psíquica activa desde el día de su nacimiento y guiado por instintos sutiles que le permiten construir su personalidad. Esto es lo que María Montessori decía pues eso, sobre un ser humano cuando nace. Bueno, una hermosa invitación nos dejas hecha tú, de la mano de Montessori, ¿cierto? Agradecer esta conversación preciosa, Cristina, que ha estado bella como siempre, muy completa, llena de tips para las familias que esperamos que puedan poder implementar de a poco en sus casas, ¿cierto? Para que no se vuelvan locos. Si quieres conocer más sobre Cristina, recuerda que en esta misma página puedes revisar su biografía, puedes revisar su sitio web, tienes acceso también directo a sus redes sociales para que las sigas, puedas conocer ahí todo lo que está posteando continuamente en su Instagram, etc. ¿Sí? Esperamos que les haya gustado mucho este encuentro y bueno, recordar que la invitación que estamos haciendo a través de esta segunda cumbre Sabia Infancia es a que construyamos juntos el mejor comienzo para los niños, niñas y niñas. Y con ese mensaje me despido, Cristina, muchas gracias nuevamente por estar aquí con nosotras y nos vemos en una próxima conferencia de la cumbre Primera Infancia. Muchas gracias, hasta la próxima.